¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos la trama de esta semana. Tenemos un programa con mucha información. Lo vamos a tener a Waldo Wolf, como te contaba hace un ratito Luis Majul, pero lo vamos a tener para que hable de esta denuncia sobre Miriam Lewin, sobre esta comisaría del pensamiento que está queriendo impulsar el kirchnerismo. Vamos a hablar con él de eso y sobre temas políticos diversos internas de Juntos por el Cambio. Lo vamos a tener a De Pablo, a Juan Carlos De Pablo, por la disparada del dólar blue. Hoy hizo una columna explosiva en La Nación hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, de qué puede pasar, si vamos a tener un nuevo acuerdo o no. Y tenemos una súper tertulia de lujo. Lo vamos a tener a Claudio Suchovicki hablando sobre nuestra recalentada economía, qué puede pasar con el tema del dólar, al profe Osona y a Jaime Rosenberg, que hoy va a estrenar una sección que es la tramoya de la trama. Toda trama en la Argentina tiene una tramoya y al final de esta trama te la vamos a contar. Vamos con el editorial de esta noche. Esta semana reapareció Mauricio Macri con dos frases que son para analizar y las vamos a analizar aquí en la tertulia. Dijo, este será el último gobierno populista. Este será, paramos un poquito aquí, el último gobierno populista, el de Alberto y Cristina. Es un tema para meterse y analizarlo porque quiere decir muchas cosas esa frase, o podría querer decir. Y otra muy interesante que dice, vamos a escucharla, la tenemos. La vamos a escuchar. Que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Es interesante que utilice la palabra secuestrado Mauricio Macri, cuando en su vida su secuestro implicó una construcción personal que él hizo después. Fue un antes y un después, ¿no? Fue un quiebre. A mí me parece que no fue casual que use esa palabra. Dijo, el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese tema, es difícil sentarse en una mesa y acordar. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La Argentina necesita desesperadamente, para salir del pozo en el que está, acuerdos entre el gobierno y la oposición para poder avanzar, para poder destrabarse, para salir del atolladero en el que está desde hace muchos años. Pero lo que Macri dice es, estos acuerdos de largo plazo no se pueden hacer con Cristina sentada ahí, en el lugar en el que está. Para poner en claro las cosas, populismo y peronismo no son lo mismo. Si estás del otro lado preguntándote qué es exactamente el populismo, te lo voy a simplificar de un modo brutal, una simplificación brutal, porque es un término sobre el cual se debate mucho. Populismo es la versión extrema del peronismo. Vamos a hablar con el profe Osona de esto. Es un régimen que va por todo, ¿te acordás cuando Cristina decía vamos por todo? Que no reconoce una justicia independiente, que no reconoce la división de poderes propia de una democracia. Le preguntamos a Lori Sanata. Lori Sanata es un profesor italiano que enseña en la Universidad de Bolonia, que tiene muy claro lo que pasa en la Argentina. Tiene dos especialidades, el peronismo y la Iglesia Católica. Le preguntamos sobre esto que estaba pasando con el peronismo en la Argentina y lo vamos a escuchar. Es un fenómeno interesante y previsible también en algunos aspectos, porque siempre ha pasado y sigue pasando que finalmente el peronismo se reúne en la oposición, pero cuando llega en el gobierno efectivamente las diferentes almas del peronismo suelen chocar, y esta vez el choque, como ya en el pasado se está dando, y es un choque extraordinariamente preocupante que pone en vilo la verdad que el futuro del país. Con la reaparición de Macri, la respuesta de Fernández a las declaraciones de Macri y las repercusiones del 12O, que cayó como una bomba en el elenco gobernante, la grieta está más recargada que nunca.
Fernández dijo hoy en un acto en Vaca Muerta, ¿lo vemos? Dijo esto, mirá. Han pasado 4 años muy difíciles en la Argentina, donde, como siempre digo, parece haberse vivido la metáfora del olvido, donde todos se olvidaron de la gente. Algo no anduvo bien en esa Argentina. Vamos a corregir las cosas. Señor presidente, hace 40 años que algo no anda bien en la Argentina, no solo 4 años. En realidad esto no viene andando bien desde por lo menos las últimas 4 décadas, gran parte de las cuales el país fue gobernado justamente por la fuerza a la que pertenece el presidente. Otra frase de Alberto Fernández a Macri, que cuestionó Macri en esta entrevista que hizo con Morales Solá, cuestionó la cuarentena eterna. Lo vemos. Porque claramente esta cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades y nuestra forma de vida y sin ningún resultado a la vista, ¿no? Porque claramente estamos entre los peores países en términos de resultados sanitarios, en términos de resultados frente al coronavirus. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. Por si no sabes, Macri, la cuarentena sirvió para poner en orden el desastre que vos dejaste. Pero parece que ahora la propia Organización Mundial de la Salud, que casi cambia tanto de opinión como Alberto, también salió a desmentir a Alberto, porque ahora lo que dice es que las cuarentenas largas no sirven, llegó a esta conclusión, ¿no? Que el confinamiento no es un buen método para combatir la pandemia. Y lo hace, dice esto con un argumento, que la Argentina ha padecido en carne propia. Dice la OMS, el confinamiento solo logra que los pobres sean más pobres, lógicamente, ¿no? 47% de pobres tuvo en el último trimestre la Argentina. Hoy el diario español El País, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, publicó un artículo demoledor, lo estás viendo ahí en pantalla, de cómo se gestionó la pandemia en la Argentina. Un artículo demoledor sobre la cuarentena eterna. Dice: ha pasado de ser la Argentina citado como un ejemplo, ¿se acuerdan cuando éramos un ejemplo de la contención del coronavirus en América Latina?, a convertirse en uno de los países de la región con mayor número de casos. Y sigue el diario El País, dice: el consenso inicial con el que contó el presidente Alberto Fernández ha saltado por los aires y el descontento social ha fortalecido a la oposición, que respalda las manifestaciones callejeras contra el gobierno. Pero Alberto no entendió el 12O así. Digo, no lo entendió así como un cúmulo de demandas insatisfechas, ¿no? Porque ahí nos detenemos un poquito ahí. Demandas que iban, la gente salió a la calle por la economía, por la institucionalidad, por la justicia, por la pérdida de trabajo, porque está harta, por un cúmulo de razones. Alberto Fernández, sin embargo, dijo, son la exacerbación del odio. Ahí está convocando a más marchas, ¿no? Diciendo esto. Su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reaccionó, vamos a escucharlo, reaccionó así, mira. Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad, ¿no? Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia. ¿Y qué será, que los que se manifiestan no entienden que hay una pandemia? O sea, es una contradicción en sí misma todo lo que dice, ¿no? Porque dice, no aceptan el resultado de las elecciones. Creemos en el derecho a manifestarse. Bueno, se manifestaron. Es parte de la democracia. Bueno, salieron. Y hay que aceptar la diversidad. Claro. No son la gente, no son todos. No, claro, no son todos, son una parte. No son el pueblo, dijo. A ver, te lo voy a poner al revés. Mira, imagínate qué hubiera dicho Cafiero si la marcha se la hacía el peronismo en contra de Macri. Y Macri decía, estos no son la gente. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado, no? El peronismo no puede concebir, le cuesta mucho leer a la clase media y concebir que la clase media haya tomado las calles, un símbolo del peronismo, en contra de un gobierno peronista. Por eso dice, este no es el pueblo. En el análisis que hace Cafiero, atrasa décadas, porque supone que lo popular, entre comillas,
solo es patrimonio del peronismo. Y eso es lo que está cambiando en la Argentina. Pero el que fue mucho más lejos, pero mucho más lejos, fue Daddy Brieva. Lo denunciaron por lo que dijo, después lo quiso arreglar y dijo que en realidad era una joda, un poco pesada, por cierto. Mira lo que dijo. ¿Cómo anda? Bien, vos. Yo, una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das al bowling, claro, sí. Claro, no te das una idea. Bueno, dan ganas de agarrar un camión y ponerse a jugar al bowling en la 9 de julio. Estamos hablando de integrantes de un gobierno que dicen tener como bandera los derechos humanos y la diversidad. Agustín Rossi, vamos a Agustín Rossi, el ministro de Defensa, también se le paró el reloj a Agustín Rossi. Ensayó una frase igual de anacrónica. Dijo, la derecha perdió las elecciones y ahora busca el poder por otros caminos. Bueno, hay que recordarle, hay que avisarle que quien salió a la calle fue la gente, no son las corporaciones, no son los militares, y que las marchas opositoras son parte de esa democracia a la que él dice adscribir, ¿no? El presidente también hoy habló mucho estos días, dijo otra cosa sorprendente. Dijo, Martín Guzmán sufre así dijo, por la fuga de divisas. Vamos a escuchar cómo lo dice. Y dejar de pensar en que tenemos que importar gas, que son divisas que se nos van y por las que Martín no sabe lo que sufre. A mí me sorprendió un poco el verbo sentimental que usó, ¿no? Es interesante. Como si la merma en las divisas fuera algo perverso que alguien le hace a la Argentina y no producto de las malas políticas de su propio gobierno y de la falta de credibilidad que su propio gobierno genera. Falta de confianza. Esta es la conclusión bastante obvia que sacó la misión del Fondo Monetario en su visita a la Argentina. Tal vez no hacía falta visitar la Argentina para darse cuenta de algo que es tan evidente, pero bueno, esa es la conclusión. El Fondo Monetario estima que la Argentina estará entre los países más afectados por la pandemia. La misión quedó preocupada por la crisis social que enfrenta el país. Te cuento que la Argentina está en el top 10 de caídas de la economía, de la actividad del 2020. Todos los países han sido afectados, pero algunos mucho más que otros. En el informe global que hace el Fondo Monetario, proyecta una caída en la economía de casi un 12% para este año. Te lo voy a poner en contexto para que se entienda. En el 2001, el año de la debacle total de la Argentina, la economía cayó un 4,5%. La tensión cambiaria sigue. El dólar blue no encuentra techo, vamos a hablar de esto con Sucho. Los precios también siguen subiendo. La pregunta de fondo, no del fondo, sino de fondo, es ¿acordará el gobierno de Alberto Fernández un nuevo préstamo con el fondo o solo reestructurará la deuda que ya se contrajo durante el gobierno de Macri? Es decir, ¿tendrá plata fresca o no? Dice hoy Juan Carlos de Pablo en su columna en La Nación. Dice algo así como, no existe posibilidad de que el actual gobierno le pague al fondo en las fechas acordadas el préstamo otorgado al anterior gobierno. ¿Qué es lo que se va a negociar entonces? Que nos presten, ¿sabes para qué? Para que les podamos pagar a ellos. Es decir, más allá de cómo se instrumente, esto está más cerca de la contabilidad que de la economía. Porque la verdad es que el problema sigue siendo cómo financiará Argentina su gasto público. ¿De dónde sacará el dinero un país que no crece hace más de 10 años? 10 años. Y que además no tiene financiamiento internacional. ¿Cómo lo hará? Se viene el 17 de octubre. ¿Un acto para empoderar a Alberto en contra de Cristina? Sí, en contra de Cristina. Esto piensan varios sindicalistas, entre ellos uno muy particular, que es Héctor Daer. ¿Quién es Héctor Daer? El sindicalista más cercano a Alberto. Y gobernadores del peronismo clásico que fueron muy lastimados por Cristina con el látigo y la chequera y que sufren como el ministro Guzmán por la centralidad que tiene la vicepresidenta que sigue manejando los hilos del país. ¿Podrá el peronismo secuestrado, así como dice Macri, liberarse de Cristina? ¿O seguirá secuestrado e inyectado con más dosis de kirchnerismo? La trama de esta noche arranca en este momento y inaugura, como te dije, una sección nueva que se llama
La Tramoya. Y la vas a ver al final y la va a contar Jaime Rosenberg. Te vamos a ir dando pistas durante el programa para descubrir La Tramoya. ¿Cómo les va a mis contertulios? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?